Ustedes saben que en este mes, septiembre, se celebra, se conmemora el mes de la Biblia. Por dos razones muy importantes, ¿sí? Una tiene que ver con Jerónimo, San Jerónimo, que hizo la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín a finales del cuarto siglo, principios del cuarto siglo. Biblia que se denominó Vulgata, que significa más o menos como difundir, divulgar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pensaba en ese momento? Solamente estaban los textos de la Biblia, ¿sí? Los textos de la palabra de Dios, en griego y en hebreo y arameo básicamente es el Antiguo Testamento, y en griego, un griego que ya no se habla, es un griego koiné, se dice que es un griego propio de ese momento histórico. Él lo tradujo al latín, que era la lengua que se hablaba especialmente en el Imperio Romano. Y entonces eso posibilitó, en ese momento el Imperio Romano era un imperio que abarcaba grandes regiones, permitió que también la Biblia en ese idioma pudiera circular, pero circulaba especialmente dentro de los templos, en ese momento católicos, ¿sí? Y no todo el mundo sabía escribir y leer en latín. Se hablaba, pero no todo el mundo lo sabía hacer. Y eso persistió por mucho tiempo. Pero también en el mes de septiembre, lo que pasó luego de la Reforma, 1500, en la Reforma anterior, pero posterior a la Reforma protestante, 1536, hay una primera traducción de la Biblia, también del hebreo y del griego, a lo que sería la versión en español, en un español castizo, en un español de Cervantes, para que se entienda lo que quiero decir, sí, que es no me sale el nombre, me sale el apellido, de Reina, Reina Valera no, de Reina solamente. Casiodoro Reina, gracias. De Casiodoro Reina, ¿sí? Y posteriormente hubo una nueva revisión que fue de Cipriano Varela. Entonces, nosotros hemos unido esos dos apellidos y le decimos Reina Valera, ¿sí? Que es la Biblia que hemos usado hasta el día de hoy, aunque en este siglo y en el siglo pasado hay muchas nuevas versiones que tratan de ser más ayornadas al momento histórico que estamos. Pero esta Biblia también tuvo su primera aparición en septiembre, por eso es que también se celebra o se conmemora el mes de septiembre el mes de la Biblia. Y esa Biblia tuvo una particularidad, ¿sí? Que era en la tapa de la Biblia, era la imagen de un oso comiendo de un panal la miel, ¿sí? Y entonces se la denominó, se la conoce como la Biblia del oso, ¿sí? Y uno diría, ¿por qué le pusieron la Biblia del oso? Bueno, tiene que ver con esta imagen, digamos, ¿no? Y quedó también grabada de esta manera. Nuestras tapas ahora que normalmente dice la Santa Biblia o no dice absolutamente nada, ¿sí? Bueno, en ese momento era esa imagen del oso comiendo de la miel, digamos, como una linda alegoría, una linda metáfora de lo que es leer, estudiar la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana había pensado en tres imágenes que no las vamos a pasar por obvias razones. Las pueden imaginar porque son muy fáciles, ¿sí?
Las podríamos también pasar por WhatsApp, pero para no hacer tanto lío, ¿sí? Que tenía la imagen de 3 faros. Ustedes saben lo que son los faros. Cristian es uno de los amantes de los faros, ¿sí? Ustedes saben lo que son los faros. Y había buscado un primer faro que se llama el faro del fin del mundo. ¿Que queda dónde? Bien. Es un poquito más abajo. La isla de los Estados, para ser más preciso, que es abajo de Ushuaia. Es la isla que está por debajo de Ushuaia, ¿no? De Tierra del Fuego. Que inclusive ese faro, que hoy ya no está funcionando, que quedó solamente como una reliquia histórica, ¿sí? Está basada, tiene tanta historia ese faro que Julio Verne en 1912, cosa que me cuesta mucho las fechas de memoria, pero es como para... en 1912 escribe un libro que se llamaba El fin del mundo y está basado, ¿sí? En la historia de ese faro, o con la historia de ese faro, que nunca estuvo allí, pero a partir de lecturas de relatos de navegantes hace un relato. Entonces es un faro que tiene un renombre mundial. ¿Y para qué sirve un faro? Para guiar, para advertir, ¿sí? No sirve para iluminar, aunque tiene una gran luz. Sirve más bien para orientar, ¿sí? Frente, porque esa luz no le sirve al navegante para iluminarse, porque no se ve nada allí, pero sí sirve para orientarse, para evitar especialmente quedar encallado o ir por una desviarse de la ruta que tenían diseñado o pensada, ¿sí? Hay un segundo, y acá, un segundo faro que se llama Hércules, que queda en España, que viene de la época de los romanos, justamente del Imperio Romano, que también servía, que sirven para lo mismo, ¿sí? Nada más que estaba en una zona que permanentemente había tormenta y tempestades muy fuertes del Océano Atlántico y que de alguna manera ayudaba a los navegantes a no quedar varado o chocándose con algunas rocas en medio del mar. Y ese es uno de los otros que actualmente todavía sigue vigente, ese faro. Bueno, y un tercero más que no lo vamos a traer a colación. Pero quería traer esta imagen del faro porque lo que quería compartirle en esta mañana, ¿me van escuchando? Yo estoy medio acá, ¿me escuchan por acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Porque quedo a mitad de distancia, pero les doy la espalda, pero... El valor de la palabra, ¿sí? Semejante, ¿sí? A el faro en la oscuridad para los navegantes. Y quisiera hacer referencia con 3 conceptos. Ilumina, clarifica y corrige, y conduce. Un primer texto que quiero leerle es Salmo 119, 105, el versículo 105, muy conocido. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Un primer reflexión que quisiera compartir con ustedes es que la palabra ilumina nuestro diario vivir. Este mes estamos leyendo un capítulo por día del Evangelio de Mateo, ¿sí? No es una lectura que queremos hacer casual, sino que queremos que sea también una lectura comunitaria que de alguna manera
nos convoque a qué nos quiere iluminar Dios en medio de este tiempo, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra vida, a partir de esa lectura que hacemos. Pero ya sabemos que el texto por sí mismo, la letra, no hace ninguna modificación. Es cuando uno la lee en la apertura de esa revelación que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no es un texto más. La diferencia es que ese texto que leemos, por ejemplo este que estamos leyendo ahora, este del Salmos, tiene un sentido diferente cuando lo leemos a la luz del Espíritu Santo. Si no, termina siendo una letra como cualquier otro texto. El texto, ¿sí?, cuando lo leemos meramente como un texto de cuento, como un texto narrativo, como un texto literario, como un texto de estudio disciplinario de alguna disciplina y de alguna ciencia, no nos dice nada, porque el valor de eso no está en que es un texto histórico, no está el valor que es un texto literario, si bien lo es, no está el valor en que es un texto que uno puede sacar algún dato geográfico, si bien también uno puede sacar de la Biblia, porque el valor del texto, de la palabra de Dios, está en lo que nos revela el Espíritu de Dios, que trasciende el texto mismo. Por eso, para leer el texto no es meramente una lectura comprensiva como aprendemos en la escuela. Para leer el texto de la palabra de Dios necesitamos la guía del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu el que nos ayuda a ver lo que nosotros no podemos ver. Y es el Espíritu el que nos ayuda a entender cómo esa palabra se hace pertinente en mi vida para el momento actual que vivo hoy. Que esa palabra que fue escrito siglos atrás tiene sentido para mi vida hoy en la situación cotidiana que yo estoy viviendo, que vos estás viviendo. Como algo que fue escrito para otro momento tiene relevancia para este momento de la historia. Que no queda como un texto del pasado, sino que trae algo nuevo, vital, y cuando uso la palabra vital, trae vida a tu vida, por medio del Espíritu. No es la palabra mágica, es la palabra que es inspirada, ¿sí?, por el Espíritu de nuestro corazón. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, tu palabra es lámpara a mis pies, nos ilumina el entendimiento en nuestro diario vivir. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Una vueltita más sobre esto mismo. Por eso no es necesariamente leer, sino tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir con esa lectura. La palabra escuchar viene de la palabra auscultar. ¿Sí? ¿Auscultar qué es? ¿Recuerdan? Auscultar es cuando vas al médico, te ponen acá, ya no se usa más eso, diga 33 no se usa más, pero cuando vas al médico, ¿sí?, y te revisan con el estetoscopio, gracias, ¿sí? Y allí pueden escuchar lo que pasa por dentro. La palabra escuchar, latina o en español, viene de ese verbo auscultar. Entonces, cuando estamos escuchando el corazón de Dios. No estamos escuchando solamente lo que leemos, sino que estamos escuchando el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios para que verdaderamente los ilumine, no nos tenemos que quedar con la comprensión del texto meramente. Es importante, es el primer paso, pero no es suficiente. Necesitamos escuchar el corazón de Dios para comprender lo que Dios quiere en este momento para mi vida, en esta circunstancia que estoy viviendo. Para que Él pueda iluminar mi vivir. Por lo tanto, el escuchar y leer la palabra de Dios
implica dos actos muy importantes. El estudio, lo que a veces hemos dicho, el escudriñar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, es decir, ¿por qué dice esto acá y no lo dice acá? ¿Por qué tiene este texto acá y no tiene este otro texto acá? El escudriñar el contexto de ese texto, entender qué pasaba en ese momento, para entender qué es lo que Dios quería decir en ese momento, entender cómo Dios se revela hoy a partir de eso, y no meramente el escudriñar, sino que además de tener el conocimiento cognitivo, racional de esa palabra, necesitamos lo que llamamos revelación. Con el estudio, ¿sí?, no alcanza. Necesitamos la revelación del Espíritu de Dios para que ese estudio fecunde nuestra vida y transforme nuestra vida. Porque si no tenemos un conocimiento, como cualquier otra ciencia, que a veces no transforma absolutamente nada de nuestra vida. La palabra de Dios nos transforma cuando se transforma ese estudio en revelación, porque hay algo que nos dice nuestra vida, algo que dice nuestra familia, algo que dice nuestra comunidad, algo que le dice a la sociedad, algo que nosotros podemos predicar porque tenemos esa revelación de algo que no entendíamos. Ilumina nuestro conocimiento. Es como que vemos lo que antes no veíamos. ¿Sí? ¿Me siguen con este primer concepto? Entonces, cuando decimos, leamos todos juntos un capítulo por día de Mateo. No es el mero leer de, bueno, sí, ya cumplí, listo. ¿Podés hacerlo así? Por supuesto. Nadie va a ver qué es lo que estás haciendo en tu casa, ni en el momento. Pero si querés crecer en esa comunión con el Señor y vivir conforme a su buena voluntad, es necesario escuchar la palabra para que te ilumine, es necesario estudiar la palabra, escudriñarla, pero también es necesaria la revelación del Espíritu para comprender esa palabra al tiempo que vivimos hoy. Y entonces hay una manera que se llama lectio divina, ¿sí? Hay una manera a veces de hacer esto que es aprender a tener ese ejercicio espiritual, es como un entrenamiento para lograr eso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el leer la palabra primeramente, luego leerla nuevamente, más detenidamente, con mayores pausas, descubriendo dónde están los verbos, descubriendo quiénes son los personajes, y leerla varias veces? Entonces, cuando decimos leer el primer capítulo, por ahí uno lo quiere leer una sola vez, pero si podemos leerlo más de una vez y tomarnos distintas pausas para ir leyéndolo, ir conversando con el Señor, escuchando lo que hay en el corazón de Dios, no solamente estudiando ese texto, ¿sí?, esa palabra empieza a tener otro sabor, ¿sí? La imagen del oso con la miel. Empieza a tener otro sabor. Empezamos a encontrar algo que no habíamos entendido antes, por más que hayamos leído ese texto 1000 veces antes. Porque Dios tiene algo particular para revelarnos en este momento de tu historia, en este momento de tu circunstancia, en este momento del contexto social, político que uno vive. Algo que Dios quiere decirte a vos, a nosotros como comunidad también. Entonces, un primer paso que quiero decir, la palabra nos ilumina en nuestro diario vivir. Por ello es necesario ir a ella. No por una obligación de porque somos cristianos, sino porque ahí podemos tener un encuentro de comunión y de revelación con nuestro Dios, que es único, guiado por su palabra, inspirado por su Espíritu, en la certeza de que es revelada la verdad de Jesucristo. El segundo punto que quería mencionarle es esto de que la palabra también nos clarifica y nos corrige. Proverbio 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. El texto de Proverbio nos invita a confiar en Dios más que en nuestra propia sabiduría, en tu propia inteligencia. La invitación que hace Proverbio, y en Proverbio lo vamos a encontrar muchas veces, es aprender a confiar en Dios y a buscar de su sabiduría por encima de cualquier otra sabiduría, inclusive la nuestra, ¿sí? No seas sabio en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Es decir, la invitación del texto es, si uno quiere claridad en la vida, no debe basarse meramente en su propia inteligencia y en su propia opinión, sino que debe tener un acto de confianza que tiene que ver más que con la sabiduría, porque es un acto de amor. El acto de confianza viene desde el afecto, de la ternura, del amor. Uno confía cuando ama, cuando tiene un afecto por medio. Es muy difícil confiar en alguien que no conozco. Y qué sé yo cómo me va a ir si ni sé cómo es, ¿sí? ¿Cuándo confiamos? Cuando conozco a la otra persona. Y cuanto más conozco a la otra persona y más veo que es confiable, más confío. Cuanto más conozco a Dios y me doy cuenta que realmente que Él es sumamente confiable, cada vez me voy volcando más en confianza hacia Él. Esto le pasa a los niños, a las niñas, ¿sí? ¿Sí? Confían naturalmente, especialmente en sus padres, porque son de donde han recibido y mamado el primer afecto. Y entonces son capaces de hacer las cosas que los padres le piden, ¿sí? Aunque uno esté jugando con ellos. Tírate de acá y el chico se tira. Se lo ponen arriba de la mesa, ¿sí? Pregúntenle a Margarita que corre de acá para allá, la ponen la flor allá adelante y la ponen arriba de la mesa, le decís tírate, ella se va a tirar, seguro. Porque tiene esa confianza en lo que le está diciendo su madre. Bien, cuanto más confiamos, más nos entregamos para no confiar en nosotros mismos, sino confiar en aquel que sus promesas son ciertas, que la vida de él es abundante y que cuida de nosotros en todo momento. Se me venía esta imagen cuando pensaba en esto. Algunos de nosotros que maneja, a veces no ha manejado y ha ido al lado del que maneja. Y cuando el que maneja, ¿sí?, va a una velocidad diferente a la nuestra y va haciendo maniobras diferentes a la nuestra, es como que nosotros vamos manejando al lado, ¿no? Vamos pisando el freno, vamos doblando, vamos... ¿Sí? Es como que no terminamos de... ¿Sí? Barrio levanta la mano, ¿sí? Es como que no terminamos de depositar la confianza ahí, creemos que nosotros podemos hacer algo, ¿sí? No tenemos ni pedales ni volante, pero vamos ahí como manejando, ¿sí? Cuando uno confía, pasa con el que está al lado, se relaja y se duerme, ¿sí? Bueno, Dios nos invita que no juguemos a manejar al lado de Él. Porque aunque juguemos a manejar, no tenemos ni pedales ni volante. Por si no te diste cuenta, ¿sí? Vos no manejás tu vida. No tenés ni pedales ni volante, ¿sí? Crees que estás manejando, pero el que está manejando, el que está al lado, es Dios. Cuando vos le entregaste tu corazón a Dios, ¿sí?, el que maneja tu vida es Dios. Vos hacés que estás manejando, pero no manejas nada, ¿sí? Por si no te enteraste, dirían no. Hay una profe que dice, te lo digo para que lo sepas. Así le decía, te lo digo para que lo sepas, ¿sí? Bueno, te lo digo para que lo sepas. Vos no estás manejando. Y entonces allí nos damos cuenta que podemos relajarnos y que podemos descansar. Que no tenemos que estar atentos a ver si frena cuando tiene que frenar, si acelera cuando tiene que acelerar, si dobla cuando tiene que doblar. Pero en la circunstancia que le hayamos arrebatado el volante a Dios
y nosotros querer volantear la situación, el texto nos invita también a mirar que Él corrige, endereza nuestro camino. Que confiemos que aun cuando estemos en la banquina, aun cuando nos estemos desviando, Él endereza nuestro caminar. ¿Sí? Clarifica hacia dónde tenemos que ir y corrige nuestro andar. Entonces no solamente la palabra nos ilumina, sino que también la palabra de Dios nos clarifica y nos corrige para que podamos, ¿sí?, seguir en la senda, en el camino, en la ruta, hacia donde Él nos está llevando, hacia el lugar de destino que Él nos está proponiendo, que en el término final es la vida eterna en su plenitud, pero en el diario vivir hay que ir viendo cómo ir haciendo ese trayecto. Amén. Tercero y último, la palabra no solamente nos ilumina, nos corrige y clarifica, sino que la palabra de Dios también nos conduce. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, que le gustaba narrar las historias contando parábolas, alegorías y mostrándose él mismo también con algunas, se dicen metáforas, ¿sí? Se compara Jesús con la luz. Yo soy la luz de este mundo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que si no hubiese sol, todo sería oscuridad, ¿sí? Es la luz la que vence a la oscuridad, ¿sí? Las tinieblas siempre están, la oscuridad siempre están, pero cuando aparece la luz, las circunstancias cambian, se ve lo que no se veía, se puede observar lo que no se podía observar. Jesús, cuando le damos lugar para que entre en nuestra vida, es decir, cuando escuchamos su llamado y vivimos conforme a su buena voluntad, abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir con una claridad de luz que antes no veíamos. ¿Sí? Si este lugar donde estamos ahora sin luz no tendría las ventanas que dejan entrar la luz exterior de este día de sol, ¿sí?, estaríamos con linternitas del celular o a oscuras plenamente. Jesús, cuando entra en nuestra vida, empieza a iluminar. Y ¿vieron cuando vienen a su casa, está todo apagado y uno va caminando, va prendiendo luces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta luz ilumina acá, esta luz ilumina acá. Bueno, entonces mientras vamos avanzando por la casa, vamos prendiendo distintas luces como para poder ver por dónde estamos transitando dentro de nuestra casa. Bueno, Jesús hace lo mismo, va entrando en distintos lados de nuestra vida en la medida que nosotros le vamos dando esa potestad de que Él tome el lugar de toda nuestra vida para iluminar aún lo más oscuro de nosotros. Aún, como una película, aún el lado oscuro de nuestro corazón. ¿Sí? Aún los lados oscuros de nuestro corazón, ahí también el Señor quiere entrar con su luz, porque Él es la luz absolutamente de todo el mundo. La palabra que usa allí es del todo cosmos. La palabra que utiliza allí el Evangelio es cosmos, es decir, es la luz de todo el cosmos.
Entonces, no solamente que la palabra de Dios nos ilumina, no solamente que la palabra de Dios es claridad y nos corrige, sino que también nos conduce en esa luz que es Él. Cierro este tiempo diciendo entonces, no leamos la palabra de Dios como un manual, porque el manual no necesita solamente una comprensión de texto. Leámoslo como una palabra de testimonio de Dios mismo. El testimonio es lo que Marce nos invitaba a hacer hoy. Contemos los testimonios del Señor. El testimonio es lo que Dios hace. Leamos la palabra de Dios como un testimonio vivo para esos tiempos, pero también para nuestro tiempo hoy. Y entonces el testimonio tiene esa revelación que nos orienta a vivir conforme a su buena voluntad, conforme a su llamado, conforme a sus promesas. Y entonces también nuestra vida se transforma en palabra de Dios, se transforma en ese testimonio vivo para otros. Se transforma en evangelio para otras personas. Nuestro testimonio no es meramente lo que hacemos, sino es profundamente aquello que Dios hace a través nuestro. Nuestro testimonio en el Señor. Y la palabra de Dios nos ayuda a que podamos mostrar lo que Dios va haciendo en nosotros, va revelando en nosotros para compartir con otras personas. Que la palabra del Señor sea faro para cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo que podemos compartir, por este tiempo de bendición, por tu palabra, Señor, que nos ilumina, nos guía. Te rogamos, Señor, que vos nos estés guiando en todo momento, siendo faro para nosotros y ayudándonos a crecer, tomado de tu mano, confiando de que tú clarificas y enderezas nuestro sendero. Que como comunidad podamos mantenernos firmes en el estudio y revelación de tu palabra para compartir ese testimonio fiel de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.